¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información en el que tratamos de acompañarlos a ustedes con información útil para ir observando y entendiendo cómo se va dando el proceso posterior a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y uno de los hechos relevantes, como comentábamos ayer, hubo cambios, hubo situaciones que modificaron, cuestiones incluso hasta históricas. Y uno de esos asuntos relevantes que sucedió fue justamente el que le vamos a relatar hoy en Puntos y Comas. Entre el 2015 y el 2021, el Partido de la Revolución Democrática experimentó una metamorfosis profunda que lo llevó a ser un partido que lo llevó de ser un partido de izquierda a convertirse en un partido socialdemócrata. Ese cambio de doctrina y de postulados lo desdibujaron hasta perder su identidad y terminar aliado con la derecha representada por PAN y PRI, de tal manera que el pasado lunes 10 de junio del 2024, el Instituto Nacional Electoral le notificó formalmente al PRD el inicio del periodo de liquidación de esa institución política debido a que, con base en los resultados arrojados por los cómputos distritales, no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en alguna de las tres elecciones federales del pasado domingo 2 de junio del 2024. Usted sabe que cuando hay elecciones de presidente, de senadores y de diputados, basta con que el partido que está compitiendo logre el 3% en alguna de las tres votaciones para que conserve el registro. Lo dramático para el PRD es que en ninguna de las tres votaciones logró el 3% y por lo tanto está en proceso de desaparecer. En los próximos días, el Instituto Nacional Electoral designará a la persona que fungirá como interventora en el procedimiento de liquidación del Partido del Sol Azteca. En los comicios intermedios del 2021, cuando se votó en todo el país para la renovación de la Cámara de Diputados, 300 legisladores de mayoría y 200 de representación proporcional, el Partido del Sol Azteca obtuvo el 3.64% de la votación nacional para conservar su registro, superando por menos de un punto el piso mínimo exigido por la ley del 3%. Es decir, con esa fracción de 0.64 se salvó el PRD en los comicios anteriores, los del 2021, pero esa tranquilidad únicamente le duraría 3 años. El PRD presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 188 juicios de inconformidad porque busca un recuento de votos que le permita rescatar algunos sufragios que ilusoriamente supone podrían ayudarle a alcanzar el 3% que necesita para conservar su registro, algo que, la verdad, difícilmente va a suceder. Nos vamos a la diapositiva número 4, Luis, donde vemos la última elección razonablemente exitosa, digamos, porque conservó su registro del Partido de la Revolución Democrática. Vean ustedes, en este caso, lo que está subrayado con el círculo rojo es 3.64% del PRD, pero vean ustedes también lo que sucede con un partido como el Verde Ecologista de México, que hace 3 años superó al PRD en el porcentaje de votación con el 5.43%. Y por allí anduvo arañando también el registro para quedarse con el registro con el 3.24%, el Partido del Trabajo. Pues el PRD y el Partido del Trabajo apenitas salvaron el pellejo en los comicios de hace 3 años, pero ya se veía un crecimiento muy interesante en el caso del Partido Verde Ecologista de México. Y vean ustedes, el PAN logró 18.24, el PRI 17.73, y le comento este dato porque cuando veamos otras gráficas más adelante, nos vamos a dar cuenta el profundo desgaste que la mayoría de los partidos experimentó en este periodo de 3 años. Pero en este caso nos referimos particularmente al PRD, que con 3.64% apenitas logró sacar la cabeza para salvarse. Y otro dato que es importante observar, el PRD originalmente se ostentaba como un partido de izquierda. Ya sabemos que esa personalidad no la justificaba ni en su declaración de principios ni en los hechos prácticos,
porque terminó aliado con la derecha de PAN y PRI. Pero veamos en la diapositiva número 5 la enorme distancia que el partido Morena le ha sacado al PRD como representante de la izquierda en México, con el 34.09% de los votos obtenidos en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Desde ahí ya se vería una enorme diferencia, ya se veía claramente que a pesar de que el PRD recibió su registro ante el INE apenas en el 2014, en dos procesos electorales, el del 2015 y el del 2018, dejó prácticamente vacío al PRD, que se convirtió en un esqueleto que prácticamente estaba en los puros huesos. Bueno, pues fue durante el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, entre 1982 y 1988, cuando algunos priistas empezaron a hacer maletas. El desprendimiento de la corriente democrática encabezada por Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, en 1987, fracturó para siempre al viejo y anquilosado sistema al que acorraló, y sobran evidencias de que también lo derrotó en los comicios presidenciales del 6 de julio de 1988, aunque esta presunción fue sistemáticamente negada por las dirigencias de otros partidos y por los gobiernos priistas. En los comicios presidenciales del 6 de julio de 1988 fue postulado candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional. Este frente representó a una amplia coalición de izquierda en la que participaron el Partido Mexicano Socialista, su candidato presidencial Heberto Castillo Martínez, un personaje histórico, declinó en favor de la candidatura de Cuauhtémoc, así como participaron otros partidos proclives al viejo régimen priista, como por ejemplo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista, que en diferentes procesos habían jugado el papel de paleros o de comparsas del PRI. Cárdenas enfrentó al priista Carlos Salinas de Gortari. Oficialmente Salinas de Gortari ganó con 9 millones de votos, el 50.36% del total en el país, y Cárdenas Solórzano logró casi 6 millones de sufragios para un porcentaje del 31.12%. Pero esos comicios, usted lo sabe y todos lo sabemos, siempre fueron comicios que permanecieron y permanecen históricamente bajo el velo de la sospecha, porque la presunción generalizada es que Cuauhtémoc Cárdenas ganó esos comicios de 1988 y le hicieron trampa con todo el aparato del Estado. En los comicios del 2024, el PRD no alcanzó el 3% de la votación en alguna de las tres elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 2 de junio. Tuvo apenas el 1.86% en la contienda presidencial, el 2.27% en la disputa para senadores y el 2.43% en los comicios para diputados federales. Vemos la diapositiva número 9, que corresponde a la votación por partidos en las elecciones de presidente de la República el pasado domingo 2 de junio del 2024. Y vea usted la pobreza, la miseria de la votación del PRD, en este caso particular, en el cómputo de la elección presidencial, apenas 1.86%, y vea usted también la caída significativa del PRI, que del 17% en los comicios de hace 3 años, este año apenas llegó en la elección presidencial al 9.54%. Y vemos también el crecimiento del Partido Verde, que sube al 7.78%. Y ni hablar, en la diapositiva número 10 vemos que Morena sigue creciendo como representante de la izquierda en nuestro país y logró en la elección presidencial como partido, porque ya ve usted que Morena fue en coalición con el Verde y con el PT, y eso les da hasta el 59% de la votación en favor de Claudia Sheinbaum. Pero en el caso particular, de manera independiente, como partido independiente, Morena logró el 45.52% de la votación, con más de 27 millones de sufragios. Y ahí vemos al PT, que también salvó con bastante ventaja
el mínimo del 3% para conservar el registro, y en esta elección de presidencial, en el cómputo presidencial, tuvo 6.45%. Bueno, pues en el 2015, para recapitular sobre los hechos del PRD, en 2015 el Partido de la Revolución Democrática, fíjese usted, vamos a hacer un contraste entre lo que decía el PRD que era en su declaración de principios en el 2015, justamente cuando Morena irrumpe en su primer proceso electoral para reafirmar su registro como partido nacional. En ese 2015, el Partido de la Revolución Democrática todavía se declaraba como una organización de izquierda, democrática y progresista, que lucha contra el neoliberalismo, que desarrolla una crítica al capitalismo, que es un sistema de explotación, dominación y opresión, en la perspectiva de lograr una nueva sociedad igualitaria, libertaria e incluyente sobre bases de respeto recíproco de la diversidad, funcionamiento democrático y unidad de acción. Eso decía el PRD que defendía en el 2015. Mientras que con las modificaciones hechas a su declaración de principios, aprobadas en el Congreso Nacional Ordinario número 18 de diciembre del 2021, el PRD se declara ya no como un partido, como una organización de izquierda, se declara como un partido de izquierda socialdemócrata que persigue la utopía de construir una nueva sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres en la que el progreso se base en el trabajo de la totalidad de la población. Ya no declara el PRD que está luchando contra el neoliberalismo, que está en contra del sistema de explotación, de dominación y opresión. Habla ya de una sociedad socialdemócrata. Del 2015 al 2021 cambió mucho su ropaje. En su declaración de principios del 2015, el PRD asumía que pugnaba por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo. Ratificamos, decía la declaración de principios del PRD en 2015, ratificamos nuestro compromiso de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de las poblaciones lésbico, gay, transexual, transgénero, transvesti, bisexual, intersexual y otro tipo de orientación sexual, oponiéndonos a cualquier forma de discriminación en los ámbitos laboral, civil, familiar, gubernamental o en cualquier otra esfera de la vida social y política. Esa declaración que hace el PRD en su declaración de principios del 2015 hubiera chocado violentamente con sus aliados actuales del Partido Acción Nacional, por ejemplo, pero resulta que ya para el 2021 el PRD había matizado y cambiado estos principios, porque dice la declaración de principios del 2021, el PRD es un partido feminista que se alimenta de las luchas históricas, actuales y futuras de las mujeres por la igualdad ante los hombres. En el PRD asumimos la convicción de llevar a cabo todas nuestras prácticas, programas y proyectos con perspectiva de género, bajo los principios de igualdad sustantiva, interseccionalidad, transversalidad y progresividad de los derechos. Es decir, suavizó el PRD su declaración de principios. Cuando esta declaración de principios del 2015 era una declaración de principios de avanzada, se regresa y se acerca más a los principios, otra vez, de partidos como el Partido Acción Nacional, que es un partido de derecha. Mire usted, vamos a la diapositiva 13 para ver qué pasó con la votación del PRD en las elecciones de senadores de la República. Usted sabe que el PRD necesitaba el 3% en la votación presidencial, en la votación de senadores o en la votación de diputados. Pues mire, en la votación de senadores no le fue mejor que en la votación de presidente de la República, porque apenas alcanzó el 2.27%. Y aquí vemos otra vez la caída del PRI, que de más de 17 puntos bajó a 10.88%. Y nuevamente vemos la tendencia que ya está claramente definida, lo vemos en la diapositiva 14, donde vemos que Morena, de manera individual como partido, gana en la contienda de senadores el 40.80% de los votos en todo el país. Bueno,
Pero volviendo al punto de los contrastes que desfiguraron al PRD como un partido de izquierda. En su declaración de principios de 2015, el PRD señalaba: con respecto a la soberanía nacional, el Estado mexicano debe regular la economía a través de la planeación y fiscalización democráticas, conduciendo el desarrollo regional y nacional sustentable y equilibrado. Nuestro partido refrenda el dominio exclusivo y directo de la nación sobre el petróleo, los hidrocarburos, los minerales radioactivos y enfatiza que solo el Estado mexicano le corresponde exclusivamente la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica en todo el país. Es decir, en el 2015 el PRD coincidía plenamente con lo que ha venido proponiendo López Obrador en los últimos 6 años. Pero, fíjese usted, en el 2021, esos conceptos que le acabo de leer de la Declaración de Principios del 2015 cambian en el 2021 porque dicen lo siguiente, ya referidos en gran medida al gobierno de López Obrador. Dice lo siguiente: rechazamos el Estado populista y su modelo de distribución corporativa y clientelar, característico del autoritarismo, ya que entendemos que el Estado social democrático y de derecho, como base del estado de bienestar, es una forma de la vida política democrática, pluralista, garantista de derechos. Las y los socialdemócratas, aquí se asumen ya como socialdemócratas los perredistas, no separamos las luchas por la igualdad socioeconómica, el acceso al bienestar, las libertades ciudadanas y la plena vigencia de los derechos constitucionales, individuales y sociales. Después de escuchar todo esto, queda muy claro que el PRD, en el que participaban muchos de los que ahora son figuras destacadas en el partido Morena, cambió totalmente de piel entre el 2015 y el 2021 y eso explicará de alguna manera por qué se acercó con tanta, digamos, libertad a dos partidos cargados hacia la izquierda, como es el caso del PAN y como es el caso del PRI, que fueron cómplices en la imposición de políticas neoliberales durante los 36 años anteriores al gobierno de López Obrador. Y bueno, mire usted, cerramos con la diapositiva número 16, donde vemos la votación por partidos en las elecciones de diputados federales y nuevamente vemos la pobreza del PRD con apenas el 2.43%. Por debajo del 3%, el PRD está condenado a perder su registro y está ya iniciado el proceso de liquidación de este partido, que finalmente dejó de representar a la izquierda y se convirtió en un socio del PAN y del PRI, quienes fueron y son, bueno, fueron, ya no son, fueron sus rivales históricos en términos políticos e ideológicos. Cuando Jesús Zambrano Grijalva, actual presidente del partido, asumió su cargo el 29 de agosto del 2020, el PRD ya había perdido la emblemática jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los comicios del domingo 1 de julio del 2018 y había sufrido duras derrotas en la disputa de las gubernaturas de Tabasco y de Morelos. Las dos gubernaturas que le quedaban al PRD eran Michoacán y Quintana Roo y las perdió en los comicios del 2021. Heredero del registro histórico del Partido Comunista Mexicano, el PRD, un partido de izquierda socialdemócrata, terminará su historia más cerca de la doctrina social cristiana del PAN y de la posición de centro izquierda que dice asumir el PRI, muy lejos de las corrientes ideológicas que le dieron origen y legitimidad histórica. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Gracias. Mañana por aquí nos encontraremos.